Portugal ha sido sin duda la residencia fiscal más codiciada de Europa durante los últimos años. Sin embargo, desde 2024, el sector de la fiscalidad internacional ha estado de luto por el fin del famosísimo régimen NHR, que tantas alegrías dio a algunos y que parecía que llegó a su fin. Pero señores, estamos de enhorabuena porque el nuevo NHR 2.0 ya está en funcionamiento y lo que es más importante, ya lo sabemos todo sobre él y, como no, te lo vamos a contar en este vídeo. Pero antes de entrar completamente en materia, un poco de contexto para aquellos que están un poco perdidos con esto del NHR. Vamos a explicar qué fue el NHR, por qué fue algo tan grande. Y es que resulta que el NHR fueron una serie de ventajas fiscales, un programa para atraer inversión, talento y, bueno, recursos, lo típico que sacan todos los países, solo que Portugal lo hizo muy bien, porque en el programa del NHR se te aseguraban hasta 10 años de residencia fiscal en Portugal, con unas ventajas increíbles. Estábamos hablando de que la mayoría de los hechos imponibles, la mayoría de los tipos de rentas que nos venían desde fuera de Portugal, iban a quedar completamente exentas de impuestos y además íbamos a tener un beneficio, una tasa impositiva más baja del 20% sobre las rentas que tuvieran origen dentro de Portugal. Esto, pues, además, se sumaba con el hecho de que podía, pues, acceder prácticamente cualquiera a nada que no hubiese residido en Portugal, hubiese sido residente fiscal durante los 5 años previos. Como veis, los que estáis un poquito opuestos, esto parece mucho el régimen este de la ley Beckham que tenemos en España, pero bueno, el de Portugal pues era una auténtica bomba porque claramente las ventajas que tenía eran incluso mayores y se hizo pues tan trending que se vendían estructuras en masa hacia Portugal con empresas en el extranjero, residencia fiscal en Portugal, y ha habido miles y miles de emprendedores, sobre todo del plano digital, que han estado disfrutando de una residencia fiscal en Europa, como es Portugal, con unas condiciones de vida muy buenas y pagando literalmente cero. Claro, la cosa se empieza a torcer allá por finales de 2022 o 2023 más o menos, cuando nosotros también lo contamos aquí en el canal, también tenemos un artículo en el blog donde detallábamos que parecía que el NHR, tal y como lo conocíamos, iba a llegar a su fin. Y así fue, a partir de 2024, del 1 de enero de 2024, pues se terminó lo que era conocido como el NHR y comenzó el que ahora se ha popularizado como NHR 2.0, pero que en realidad se llama régimen IFICI o programa IFICI, que bueno, es como una remasterización del NHR antiguo. Ya eso tenía pinta antes, pero cuando hablábamos no teníamos del todo la certeza de las ventajas fiscales, hasta qué punto iban a mantenerse, si va a haber algún tipo de cambio según el tipo de renta o si va a depender del perfil. O sobre todo lo que ya se veía venir, que tal vez los requisitos de acceso de quién iba a poder acogerse a este régimen, pues igual no iban a ser tan sencillos, iban a cambiar. No teníamos claridad. Ahora sí, y por eso hacemos este vídeo. Quiero destacar que nos lo hemos tomado muy en serio, hemos tratado con especial mimo la situación del NHR de Portugal o el nuevo IFICI NHR 2.0, porque es que ha sido una constante. O sea, llevamos desde que cerró el NHR recibiendo siempre consultas de clientes, personas en redes sociales: oye, ¿qué pasa con Portugal? Me han hablado de Portugal. Continuamente gente que quería saber pues cómo era la situación ahora, si iban a poder aplicar. Y había mucho hype en general, así que queríamos hacer todo lo posible desde el plano legal. Sabéis que nosotros nunca vamos a promover estructuras ilegales y si os recomendamos una residencia fiscal o un setup determinado, eso lo tenemos validado incluso con catedráticos, porque hasta ese punto de excelencia intentamos llevar todo. ¿Qué pasa? Que aquí, pues bueno, había cierta inseguridad, hemos tardado bastante y ahora sí os podemos decir que tenemos las mejores vías de acceso, toda la información, así que no me alargo más y vamos con ello. Y vamos a empezar con las diferencias que hay entre el NHR clásico y el nuevo NHR 2.0 o IFIFI, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. Y aquí me viene bien todo ese contexto que os he dado al principio, esa intro, dando la chapa un poco, pero que es para que entendáis que realmente cómo funcionaba el NHR anterior es muy similar a cómo funciona el nuevo desde el plano fiscal. ¿Por qué? Porque a nivel fiscal todo sigue igual, salvo que antiguamente las pensiones sí que tenían ciertas ventajas. Lo que pasa que realmente ahí hubo algunos cambios donde en algunos periodos se decía que la pensión iba a estar completamente exenta, en pensiones del extranjero, evidentemente, y en otros momentos se imponía un 10% de tipo fijo, pero ahora ya sí que sí, las pensiones dejan de tener ventajas por completo.
Así que bueno, si pensabas irte como pensionista a Portugal, pues ahora ya no tiene no tiene mucho sentido. Y luego hablamos de las ganancias de capital, que aquí sí que hay un cambio importante, y es que antiguamente no todas las rentas obtenidas fuera de Portugal iban al 0%, ¿vale? Porque recordemos que dependía de si generabas el ingreso dentro o se originaba fuera, que ahí hay muchísima polémica. Ahora vamos a entrar un poco en cosas que se estaban haciendo mal, irregularidades en Portugal, pero cuando eran ganancias de capital, eso no estaba recogido como una exención dentro del NHR clásico y ahora sí que están incluidas. Esto es una bomba porque, bueno, primero que se han copiado de la ley Beckham en España o le están intentando competir, han sido bastante inteligentes ahí, pero es una bomba realmente porque estamos hablando de que en algunas ocasiones, por supuesto en el despacho hemos tenido casos así, donde hay personas que gracias a la ley Beckham han podido limpiar plusvalías brutales en el extranjero, porque finalmente con la ley Beckham se les considera una especie de no residente a nivel fiscal, tributan como si estuvieses tributando por IRNR y demás, no se tiene para nada en cuenta la ganancia de capital que ha tenido alguien fuera. Por lo que si te puedes cambiar de residencia fiscal, por ejemplo, resides en Latinoamérica, tienes ahí pendiente una venta de una empresa, vas a tener una ganancia brutal, pues tal vez el limpiarte la plusvalía yéndote, siempre y cuando no te aplique un exit tax en origen, no me quiero poner muy técnico, me estoy liando, pero lo importante es que sepáis que las ganancias de capital, si tenéis una grande fuera, pues también se verían beneficiadas, por lo que el IFICI, una maravilla en ese sentido. ¿Qué pasa? Que más allá de estos detalles a nivel fiscal, tenemos que la diferencia principal reside en quién puede acceder al programa. Lo siento mucho, o sea, yo intento darle todo el hype posible, que os motivéis con esta opción, pero ahora veréis que la realidad es otra distinta a la que pueden venderte personas que solamente trabajan la residencia de Portugal o, como nosotros los llamamos muchas veces, que son los comerciales de ciertos países o ciertas estructuras que, bueno, le importa un pepino si realmente tú te ahorras más, menos o te sale más a cuenta o menos, sino que te la van a vender porque sí. Y nosotros hemos tirado los números y hemos visto realmente a quién le serviría y a quién no. Y os tengo que decir que con suerte os valdrá al 10% de los que estáis viendo este vídeo. Y la verdad que creo que va a ser incluso menos, ¿vale? Va a ser menos porque o bien directamente no tendréis la posibilidad de acceder al IFICI, o bien os será completamente ineficiente desde el punto de vista fiscal o del ahorro. Así que vamos un poco a ver ahora por qué digo estas cosas. Tenemos unos requisitos de acceso a IFICI que, bueno, en contraste con antiguamente el NHR de Portugal, que a nada que tuvieras un título universitario, alguna tontería así, pues bueno, ya prácticamente todo el mundo calificaba. Ahora, bueno, el IFICI tiene un nombre así extraño porque hace referencia al programa de incentivos fiscales para la investigación científica y la innovación. Ojito con el naming, que le han metido. Claro, esto no está porque sí, sino porque en realidad todas las vías de acceso, o prácticamente todas, están muy relacionadas con, por ejemplo, a nivel de universidades y centros de investigación. Pues profesores o investigadores contratados por instituciones portuguesas de I+D suelen cumplir fácilmente los requisitos de IFICI. ¿Por qué? Porque se busca siempre un cierto vínculo entre esa innovación, investigación, I+D y el territorio portugués. Entonces, si yo no tengo nada que ver con Portugal y el I+D de Portugal, me las voy a empezar a ver un poquito jodidas ahí, ¿no? Luego tenemos el Startups certificadas, que esto también tiene pinta de que puede entrar bastante gente por aquí, pero claro, tenemos que formar parte del equipo directivo o técnico de una startup reconocida oficialmente como tal por las autoridades portuguesas. Y luego tenemos proyectos de innovación o inversión reconocidos, que son empresas con proyectos validados por organismos públicos, ¿vale? O que demuestren un gasto real en innovación. Entonces, por lo que vemos, no es me voy a Portugal y me pongo una LLC en Estados Unidos, como ahora hablaremos. Entonces, a ver, aquí la clave, lo importante es la vía más relevante por la que creemos que más gente podría entrar, una pequeña brecha, un glitch en la Matrix que hemos podido encontrar, donde sí que habrá ciertos perfiles que puedan acogerse y que incluso habrá perfiles muy gordos, muy tochos, que van a ahorrar muchísimos impuestos gracias a esto bien estructurado. Entonces no quiero que perdáis completamente la esperanza, tal vez algún día, algunos de vosotros que no podéis, pues sí podáis, pero vamos a intentar entender bien qué supondría el setup de Portugal de manera real y legal.
Por un lado, tendríamos que crear una empresa exportadora de servicios dentro de Portugal. O sea, bueno, realmente decimos servicios porque la mayoría os encajará así, pero tendrías que crear tu propia empresa portuguesa que facture principalmente a clientes fuera del país. Estamos hablando de al menos un 50% de los ingresos y vamos a imaginarnos un poco lo que sería una consultora, una agencia tecnológica o una empresa de software con clientes en otros países de la UE. ¿Por qué digo esto de consultora, agencia tecnológica y tal? Porque deben ser servicios que encajen en el programa. Volvemos a la innovación, a la investigación científica y demás. Entonces, claro, no me vale cualquier cosa. Luego, además, tenemos que tener en cuenta que la estructura que yo monte en Portugal, esta empresa que yo me abro allí, que le doy cierta actividad, todo esto va a tributar a los tipos locales, que ya sabéis que Portugal es un infiernito fiscal, como a mí me gusta decir, y nosotros, a título personal, en todo caso tributaremos al 20% porque son esa parte de ingresos generados dentro de Portugal. ¿Vale? Entonces ahora igual alguno me está diciendo vaya castaña de programa o qué me has traído hoy. Pero ahora vamos a ver cuál sería el escenario ideal o end goal realista que vamos a buscar con los clientes en Portugal. Y es un empresario, vamos a decir que tenga bueno, el revenue que queráis o la fuente de ingresos que queráis, me da completamente igual, pero del total que él genera, vamos a intentar siempre que un 10-20% de las rentas se vayan a vehiculizar a través de esa estructura en Portugal que hemos hablado, que eso estará sujeto al impuesto de sociedades portugués, a la seguridad social portuguesa y al impuesto de la renta personal del 20%, ¿vale? Si estamos bajo este IFICI o NHR 2.0. Y luego el resto de rentas, ese 80-90% de rentas, lo que vamos a buscar es estructurarlo de manera que, como pongo aquí, bueno, pues esté internacionalmente de manera externa a Portugal, vehiculizado mediante empresas extranjeras y demás, para que pues todas esas inversiones, todos esos negocios, todas esas rentas que entran en ese 80-90% de nuestro total, tengan una tributación en origen, cuidado, dependerá del tipo de negocio, pero si podemos planificarlo y lograr que tribute cero en origen o el mínimo posible, también se puede ver para que antes de que venga a nosotros casi no tenga impuestos. Pero mucho cuidado aquí con las blacklist, ¿vale? Porque Portugal tiene una blacklist, vamos a decir, generosa. Entonces, si estos ingresos vienen de un origen en blacklist, tampoco me van a aplicar el NHR 2.0 e incluso puedo acabar pagando un 35%, ¿vale? Pero bueno, lo que os quiero decir es que se planifica bien esa estructura fuera de Portugal para pagar lo mínimo posible fuera, con ese 80-90%, y luego todo me lo llevo a Portugal al 0%. Entonces, esto sí que suena mejor porque tal vez pues esta persona, del total que genera, igual tiene una carga fiscal, vamos a decir, del 5, del 10% total, haciendo bien el cómputo. Por lo tanto, esto sí que es bastante interesante para vivir en un lugar como Portugal. Y bueno, también nos acordamos de aquellos que no seáis de Europa y que veáis con buenos ojos la residencia fiscal de Portugal, pero digáis, oye, a nivel migratorio, ¿cómo me meto yo en Portugal? ¿Con qué motivo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque siempre tenemos que diferenciar lo que es la residencia fiscal, donde yo pago impuestos, de donde yo tengo derecho a vivir a nivel de permiso de residencia. Bueno, pues si no eres europeo, como pongo por aquí, en Portugal tenemos una Golden Visa, que para nosotros es muy interesante y bueno, merece la pena que la mencionemos en este tipo de vídeo, aunque sea sobre el NHR, porque si no la conocíais, la Golden Visa en Portugal, lo primero es que es una de las más económicas que hay dentro de lo que es la zona de la Unión Europea, porque eh, simplemente con una donación a partir de 200.000 euros o una inversión de 500.000 para arriba, nos va a dar derecho a vivir, trabajar y abrir nuestra empresa en Portugal, lo cual nos va a servir también para el IFICI, lo que hemos dicho antes, crear la estructura allí y por supuesto también tener una reagrupación familiar, cónyuge y dependientes, llevárnoslos allí también. Y luego tenemos también acceso sin visa al espacio Schengen. Eso sí, no vamos a poder estar residiendo como tal en esos países, simplemente entrada. Luego pasaporte europeo en 5 a 10 años. Aquí os seré honesto, hasta ahora eran 5, pero hay una reforma que tiene pinta de que van a ser 10. Pero cuidado, es que aquí está el trucazo de la Golden Visa de Portugal y es que tiene una flexibilidad máxima. Si tú realmente quieres residir en Portugal, vivir allí y tal, pues no vas a tener problema con quedarte allí, esperar los años que hagan falta y disfrutar de tu Golden Visa y potencialmente de tu IFICI, ¿vale? Y pagar muy poquitos impuestos. Pero tal vez no, tal vez me dices, oye, yo la quiero para que a futuro me caiga el pasaporte portugués de manera pasiva
lograrme un pasaporte europeo, pero yo no tengo ganas de estar en Portugal 10 años viviendo para lograrlo. Bueno, pues si accedes a la Golden Visa, a ti te dan el permiso de residencia, pero no estás obligado a residir allí, porque con que tan solo pases 7 días de media al año, en realidad son 14 días cada 2 años ahora mismo, van cambiando un poco esas reglas, lo que vas a lograr es, por un lado, tienes la Golden Visa, tienes el permiso de residencia, pasas el tiempo que te da la gana allí, muy poquito al año, y en pasivo algún día llegas a cumplir los requisitos y te consigues un pasaporte europeo. Así que bueno, por eso quería meter un poco todo esto aquí, porque incluso se puede combinar con otra residencia fiscal. Tal vez alguien dice, oye, yo en el IFICI no voy a entrar, quiero la Golden Visa de Portugal, conseguir un pasaporte por allí, pero voy a pagar impuestos en otro sitio donde pueda pagar un cero o lo mínimo posible. Igual llegas a nosotros y te decimos un sitio mejor que Portugal a nivel de residencia fiscal y lo puedes combinar, porque la Golden Visa de Portugal no te hace per se residente fiscal en Portugal, sino que pues, podrías tener los impuestos en otro lugar y separar un poco ahí esas dos banderas. Así que bueno, simplemente una opción interesante para quien no la conociera. Y ahora vamos a entrar en algo que es muy polémico, que bueno, ya mucha gente sabe, pero todavía hay mucha que no tiene ni idea y lo que no queremos es que nos llegue gente a preguntarnos por esto del IFICI de Portugal y se repitan los errores y todo el mundo llegue pues a nuestra consulta gratis, que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla, a informarse de qué pueden hacer y qué no y vengan con la idea ya preconcebida de que va a ser tan sencillo como montar una LLC en el extranjero aleatoria, pasar por ahí el 80% de los ingresos y el otro 20% pues tributarlo en Portugal con una empresita allí. Y todo esto se arrastra históricamente de un setup que se ha vendido en masa, que era la LLC en Estados Unidos con Portugal de residencia fiscal. ¿Para qué? Pues para que la LLC que se montaba era una USDLC non-resident, que es muy barata, de lo más barato que te puedes hacer si vas a operar un negocio digital y demás, es una maravilla. Y va a pagar un 0% de impuestos si no tiene ningún tipo de conexión con los Estados Unidos, simplemente está allí registrada ya. Entonces, claro, lo que se hacía históricamente era el 100% de las rentas iban por ahí, pero prácticamente el 100%, dependía un poco del perfil agresivo o menos agresivo en la planificación fiscal, pero se intentaba meter mucha renta por ahí y luego distribuirla al 0% en Portugal, donde prácticamente no quedaba renta en origen, no tributabas nada en origen y decías que esos dividendos venían de una empresa extranjera y que por lo tanto iban al cero en Portugal gracias al NHR. Entonces vamos a ver aquí la realidad de lo que se estaba haciendo. A ver, para empezar, había muchísima polémica con si Portugal veía las LLCs como transparentes o no transparentes, si era una C Corp, o cómo la veía. No se tenía ni idea en esa época. Entonces hay mucha gente que lo ha hecho sin querer, gente que no sabía dar bien el asesoramiento o que directamente había una inseguridad ahí, pues en general, que no se conocían bien las reglas. No obstante, no me voy a poner aquí muy técnico de si es transparente, si no. De cualquier forma, en ambas vías no era posible, ¿vale? Esto es completamente ilegal en cualquiera de las formas. Otra cosa es que la mayoría de los países no tienen la capacidad, los medios para ponerse a atacar estructuras como el LFT en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que se ha reconocido generalmente que los dividendos de estas LLCs eran válidos como un ingreso que venía de una empresa extranjera válida, ¿vale? Para ir al 0% en el NHR de Portugal, pero si rascamos un poco, si la agencia tributaria se mete un poquito en qué hay en esa LLC, que no simplemente ve una LLC y ya, sino que mira qué hay detrás de esa LLC o debajo de esa LLC, y ve que estas LLCs que se han montado no tienen oficinas, están sin empleados en los Estados Unidos, sin ningún tipo de conexión para que no me vaya a meter ningún tipo de impuestos a nivel local de la LLC y por supuesto dirigiéndose desde Portugal a nivel de sede de dirección efectiva, a nivel de el propio servicio que se está entregando al cliente, las facturas que se emiten, todo se está llevando desde Portugal realmente. Pues si esto se ve, que es lo que se estaba haciendo, ya lo digo, pues bueno, básicamente estamos hablando de un posible fraude del IVA, del impuesto de sociedades, de la seguridad social y del IRPF, ¿vale? Entonces, esto se cae por completo y no es ni mucho menos la idea que tenéis que tener con la residencia fiscal de Portugal. Hay otros países donde, ahora mencionaré algunos, podemos hacer lo que nos dé la gana, esto es completamente legal. No hagáis tonterías, podéis escalar un montón, ahorrar muchísimo en impuestos. Es que estamos siempre tratando con clientes que están contentísimos en ciertas jurisdicciones. No hay necesidad de ir a residencias fiscales a hacer cosas que no son para esas residencias fiscales. Portugal no sirve para eso. Portugal sirve para esto. ¿Qué necesitas realmente?
Por un lado, la estructura que se montaría en Portugal, necesitamos sustancia real, ¿vale? Necesitamos una estructura correcta y necesitamos justificar el tipo de servicios por lo que os he dicho, porque el IFICI es muy especialito y, como he dicho antes, tiene que ser una exportación de más del 50% de lo que se factura a clientes extranjeros, ¿vale? Aparte de esa estructura, necesito que todo lo que vaya a estructurar fuera tenga una sustancia real. Oficina, empleados, oficina, o sea, lugar de negocios, valor añadido desde allí, una dirección efectiva fuera de Portugal. En definitiva, todo lo contrario a lo que había en las típicas LLCs con Portugal. Entonces, claro, cuando realmente nos metemos a ver cómo se debe hacer de manera legal, la conclusión que nosotros sacamos es que si tú no estás en un rango de 500.000 euros al año para arriba, es muy raro que consigamos estructurarlo de forma que a ti te beneficie esto en algo. ¿Que te puede beneficiar Portugal por la Golden Visa y el pasaporte portugués? Desde luego. Si quieres hacerlo por eso, magnífico. Si eres un perfil high net worth individual, típico perfil de varios millones anuales, que tiene negocios reales fuera, que no vamos a tener que estar montando estructura y sustancias sin sentido, contratando empleados porque sí. O sea, si realmente manejas empresas fuera de Portugal y generan bastante, pues bueno, como sabes, puede ser una buena opción. Tal vez no va a ser la opción en la que vas a ir al 0% puro, pero en general el balance de Portugal es muy bueno. Pero esta es la realidad, señores. Si somos un nómada digital o estamos generando 80.000, 100.000 al año con nuestra propia, vamos a decir, generación de valor, somos un hombre orquesta, estamos haciendo absolutamente todo, lo de Portugal no lo vemos viable y bueno, esto es lo que os teníamos que comentar. Ahora, que no decaiga porque, como sabéis, en Nómadas Fiscales trabajamos muchísimas jurisdicciones y os traigo aquí lo que serían las mejores alternativas para perfiles que se caigan de esto de Portugal. ¿Por qué estas cuatro? Porque, o sea, realmente pensando en alternativas sólidas, con buenas opciones a nivel de calidad de vida o flexibilidad, a nivel de que justamente el perfil que se cae en la residencia de Portugal pueda beneficiarse de ellas. Tenemos que pensar que si no entras en los requisitos de Portugal, seguramente estás entre unos 50.000 a 500.000 euros al año, tienes un negocio que prácticamente diriges tú al completo, por lo tanto, lo que me interesa es o un lugar con territorialidad, donde me pueda poner una empresa en el extranjero sin problema, no vayan a dar problemas por ahí, porque tenga algún tipo de régimen fiscal especial estilo non-dom, o bien que el impuesto sobre la renta sea muy bajito o prácticamente inexistente. Entonces, estas cuatro que os traigo por aquí, la primera sería Chipre. Sabéis que ha sido mi residencia fiscal durante mucho tiempo. Digo ha sido porque, bueno, daré una noticia próximamente, pero Chipre ahora mismo la tenemos un poco on hold con los clientes porque no nos parece ético en este momento meter a la gente en Chipre, ya que hay una reforma fiscal que no sabemos por dónde va a salir. Tiene pinta de que a finales de este año o en enero de 2026 ya sabremos cuál es la figura final de lo de Chipre, pero hay una mínima posibilidad de que se caiga el setup de Chipre por completo, por lo que es una muy buena alternativa, pero un poco de calma, darnos unos meses. Luego tendríamos fuera de Europa, que por eso metí a Chipre, también podríamos mencionar aquí Bulgaria, Serbia, Montenegro, hay un montón, ¿vale? O Andorra, que cada vez está más difícil, pero bueno, eso es un poquito zona Europa para quedarnos cerca de lo que sería un Portugal. Luego tendríamos ya que mirar fuera de Europa, a nuestro parecer. A día de hoy cada vez hay más interés por irse de Europa y dentro de nuestro sector las residencias fiscales que trabajamos son una maravilla, algunas de ellas, como pongo por aquí, Paraguay. Si te gusta la flexibilidad, primas esa parte, hombre, depende del caso, pero hay muchísima gente que está pudiendo beneficiarse de la residencia fiscal en Paraguay, así que por supuesto hay que mirarla, puedes verte vídeos, artículos en nuestro canal. Y luego tendríamos también Emiratos Árabes, que, bueno, venga, va, doy la noticia ya. Nuestra sede está en Emiratos, la empresa la llevamos hace bastante tiempo a Emiratos y bueno, puede haber cositas por ahí, lo hablaré un poco más profundamente pues, en próximos vídeos. Pero Emiratos, desde luego, si quieres jugar en el next level, si quieres irte a otro nivel, quieres escalar mucho tu negocio, pues Emiratos y en concreto Dubái ya sabemos que tiene unas condiciones brutales. Y luego tendríamos la que para nosotros es la jurisdicción más basada de todas. Si te gusta el continente americano, tenemos Panamá, que para nosotros de verdad es la joya de la corona.
Ahora mismo nuestro top 2 seguramente estaría, por la inseguridad de Chipre y demás, seguramente sería Emiratos y Panamá. Así que bueno, esto depende de vuestro caso. Nosotros trabajamos ya a día de hoy prácticamente más de 20 jurisdicciones, ya sea a nivel de incorporación de sociedades, fundaciones, trust, apertura de cuentas bancarias. O sea, depende muchísimo del perfil, pero bueno, esto sería lo que yo miraría si fuese el típico que se cae del NHR 2.0 de Portugal. Así que nada, señores, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que os haya servido, una guía bastante profunda, creo, en detalle, para que no os haga falta estar mirando otras cosas y buscando por ahí pequeñas informaciones que no conectan. Creo que con esto tenéis una imagen general de todo lo que sería la residencia fiscal de Portugal a partir de ahora, los beneficios para quién y para quién no. Así que nada, sin más, nos veremos en próximos vídeos, no sin recordaros que son tus impuestos y es tu decisión.